Continuamos entonces con la segunda sesión. Estábamos hablando de todo el quehacer de la competencia de familia. En el Código General del Proceso habíamos quedado aquí en la competencia de los jueces de familia en primera instancia. Entonces decíamos que el artículo 22 con sus 23 numerales, ya habíamos hablado de los que más trascendencia tienen. Ya habíamos hablado del numeral tercero. El numeral 19, ¿qué nos dice? De la rescisión de la partición por lesión o nulidad en las sucesiones por causa de muerte y la liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales entre compañeros permanentes. Competencia nueva, o sea, aquí se atribuye y se establece mejor de manera expresa. Se había quedado por fuera de la ley 446 del 98, simplemente se aprovecha, se reestructura, aquí se incorpora. El numeral 22 nos habla de la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil. ¿Qué nos dice ese 1824? Distracción dolosa de los bienes sociales, dolosa, o sea, con la intención de hacerlo, ¿sí? Perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituir la doblada. Entonces eso se le asigna al juez de conocimiento de esa sanción prevista en el 1824 por distraer esos bienes sociales. Claro, tiene que probarse que fue hecho con dolo. El numeral 23 nos habla de la restitución internacional de niños y niñas y adolescentes y de la restitución de menores en el país, que pasó a ser un proceso de única a primera instancia por la complejidad en materia de derecho internacional, todo lo que tiene que ver con tratados internacionales que aquí aplican. Saben ustedes que tiene carácter supranacional en el sentido que los tratados debidamente ratificados en Colombia pues hacen parte del bloque de constitucionalidad y, ya les digo, en la pirámide pasan a ser inclusive o estar por encima de la Constitución, de tal manera que se consideró que era mejor darle este tipo de asuntos a jueces más experimentados y por eso entonces el juez civil del circuito los ve ahora en primera instancia. El artículo 28 nos habla de la competencia territorial en asuntos de familia, porque ahora si el menor es el demandante o el demandado, se unificó sin importar, simplemente que sea sujeto procesal, se sigue la regla general de competencia con base en factor territorial, y es que será competente el juez del domicilio o residencia del menor. Ya saben, sin importar que sea o que ocupe uno de los extremos de la litis. Y para procesos de pérdida o suspensión de la patria potestad, impugnación de la paternidad y las medidas cautelares en cualquiera de estos dos procesos, el competente será el juez del domicilio del menor. Entonces mire que hace énfasis en aras también de cumplir con la Constitución en cuanto que prima los derechos del menor y por eso se fija con base en su domicilio. Frente a la competencia funcional, o sea, factor funcional, que saben ustedes, mira la jerarquía de la rama, se establece en el artículo 32 de las salas de familia de los tribunales superiores de distrito judicial, porque saben ustedes, ya hemos hablado que con base en la entrada en vigor de la jurisdicción de familia, pues ya en algunos tribunales superiores de distrito judicial tenemos salas especializadas de familia. Hay salas civiles, ¿cierto? Pero ya hay en algunos salas de familia. Entonces se determina que esas salas de familia de los tribunales superiores de distrito judicial conocerán en segunda instancia, claro, factor funcional, pasamos de primera instancia a segunda instancia, entonces ellos conocen de segunda instancia de los procesos que se tramitan en primera ante jueces de familia y civiles del circuito en asuntos de familia. De tal manera que, claro, la sala recoge y en aquellos lugares donde no haya jueces de familia que conoce el juez civil del circuito, pues si lo conoce en primera instancia y es un asunto de familia, en segunda
lo tendríamos en la respectiva sala de familia. Y además, que se armoniza con la competencia en segunda instancia de los jueces de familia de los procesos que se tramitan en primera ante jueces civiles municipales cuando exista juez de familia. De tal manera que, al igual que la anterior, la sala de familia, por ser especializada, recoge en segunda instancia, también de jueces civiles de familia o en primera ante jueces civiles municipales que lo reemplacen. En el numeral segundo habrá de entenderse jueces de familia y civiles, claro, porque es extensivo. El artículo 33 nos habla de los jueces civiles del circuito, que para conocer en segunda instancia de los asuntos atribuidos en primera al juez civil municipal en asuntos de familia, cuando efectivamente no haya sala de familia. Entonces, en el factor funcional, pues, asuntos de familia, de jueces civiles municipales, porque no hay de familia, no hay sala de familia en el tribunal, pasa a jueces civiles del circuito en ese asunto de familia. El artículo 23 nos habla del fuero de atracción. Dice, el juez que está conociendo de sucesiones de mayor cuantía conocerá de todos los asuntos relacionados con la sucesión. Si ustedes miran, y pues es menester hacerlo, ese artículo 23 dispone entonces un fuero muy especial, que es el fuero de atracción. El fuero, o el tema de los fueros, nosotros lo conocemos en el factor territorial, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de factor territorial o barremos factor territorial, hay que mirar los fueros. ¿Y nosotros qué fueros conocemos? El fuero general o personal, que claro, en asuntos de familia opera casi en todos los conflictos, toda vez que se trata de personas, y ya vimos que tiene incidencia desde la óptica de la Constitución el domicilio del menor. Ahí estamos mirando fuero personal o general. Se mira primero domicilio, a falta de domicilio residencia, a falta de residencia lugar de tránsito, y hay una norma procesal que aplica para casos extremadamente necesarios, en el cual dice que a falta de estos tres, o sea, de domicilio, residencia y lugar de tránsito, para efectos de atender el conflicto, se tendrá por excepción el domicilio del demandante, pero solo después de haber barrido esos tres, y también única y exclusivamente por excepción, para no dejar acéfalo, para no dejar sin juez ese proceso. Entonces, como consecuencia y como tema a razón de la excepción, se tendría en cuenta el domicilio del demandante. El fuero real que mira los bienes, cuando el asunto, el conflicto es sobre bienes, el sitio donde se encuentren los bienes. Eso está establecido, eso lo conocen ustedes también, por eso aplica fuero real. Y inclusive la norma trae, ahí mismo en el Código General del Proceso, la disposición si pertenece a dos distintas circunscripciones, por ejemplo, a dos distintos circuitos, y cuando eso, el bien, ocupe por su extensión, digamos, esos dos circuitos o pueda pertenecer a dos circuitos, la ley, legislador, entonces determina que será a elección del demandante. Y eso es lo que tiene que ver entonces con el fuero real. Entonces, llamamos fuero general o personal, fuero real, y el fuero contractual, que es específico y tiene que derivar de un acuerdo de voluntades, una cláusula más dentro del contrato, donde las partes voluntariamente eligen cuál será, con base en factor territorial, el lugar donde se va a cumplir esa obligación. Por lo tanto, si miramos fuero contractual, lo tendríamos que mirar fuero contractual, entonces será el juez del territorio, del sitio donde las partes dispusieron en esa respectiva cláusula de ese contrato. Entonces, por eso fuero contractual. Y aparece este nuevo en el artículo 23, fuero de atracción, que es más general, porque ya no mira solo el tema
territorial. Entonces nos dice, el juez que está conociendo de sucesiones de mayor cuantía conocerá de todos los asuntos relacionados con esa sucesión. Por eso ese juez atrae todos esos conflictos de familia. Pero mire, y ustedes van a mirar el artículo y lo van a ver, que tiene un gran número de conflictos, hartos. Y dice, los atrae todos. O sea, ese juez en aras de la economía procesal, en aras de velar por la familia y la integración de esa familia, pues se dice que conociendo de la sucesión de mayor cuantía se incorporan todos estos conflictos y él será el competente para conocerlos. Se le hace o tiene dispuesto una crítica grande y es que quedó atribuido solo para sucesiones de mayor cuantía. Muchos doctrinantes dicen que se quedó corta la norma. Están de acuerdo, obviamente, con el fuero de atracción, pero dicen que por qué solo para sucesiones de mayor cuantía, que por qué no se incorporó también los de menor y los de mínimo. Bueno, en los distintos foros donde se ha debatido la cuestión, se dice que en aras de proteger el mismo núcleo familiar, pues porque los asuntos de sucesiones de mayor cuantía son para jueces de familia, donde no haya jueces de familia, jueces civiles del circuito. Por lo tanto, digamos que ahí existe esa garantía en torno a que es un juez más versado, porque de lo contrario sabrían ustedes que si estamos hablando de sucesiones de mínima o menor, pues ahí intervenía el juez civil municipal. Pero es tal la complejidad y tal el número de conflictos que llega a traerse por este fuero que el legislador, digámoslo así, se curó en salud y dijo, sí, aplica pero única y exclusivamente en procesos de sucesión de mayor cuantía. Reiteramos, garantizando que con él pues tenemos un juez más versado y más experto. ¿Qué sucede en esos casos de mínima o de menor? Pues todos esos procesos que ustedes tienen ahí, todos esos conflictos que surgen ahí, que están en el 23, pues tendrán que atenderse de manera independiente si es que se presentan como están atribuidas las reglas generales de la competencia. Por lo tanto, pues allí no habrá fuero de atracción, sino nos tocará, como en la mayoría de los asuntos, pues atenderlos de manera autónoma e independiente ante el juez que corresponda según las reglas de la competencia. Entonces, digamos que es un primer paso con el cual, claro, yo también estoy de acuerdo, parece muy sano el fuero de atracción, pero yo soy también de la corriente que ha debido ser extensivo a todos los jueces para que se pudiera cumplir efectivamente con el precepto constitucional de la protección de la familia. Pero bueno, digamos que es un primer paso y ahí va en camino. Y para medidas cautelares extraprocesales, el competente será el juez que vaya a conocer, por lo tanto, él deberá practicarlas y la demanda puede ser presentada ante el mismo juez sin necesidad de reparto. Entonces aquí, dos cosas. Hablando de medidas cautelares extraprocesales, acuérdense, no estamos en el entorno de pruebas extraprocesales. Son medidas cautelares extraprocesales. Claro, en ejercicio de estas pruebas extraprocesales, que ustedes saben que el Código General del Proceso las tiene contempladas, se pueden practicar medidas cautelares extraprocesales con el mismo fin de la prueba extraprocesal, y es proteger el asunto, ¿cierto?, a futuro. Por eso es extraprocesal y por eso se permite que se haga en el carácter extraprocesal, porque yo le tengo que demostrar al juez que hay un temor fundado en que pueda deteriorarse la pieza procesal para futuro, como por ejemplo la prueba. Entonces, en aras de eso, de esa prueba extraprocesal, yo puedo solicitarle al juez también medidas cautelares extraprocesales en ese mismo sentido. Lo otro es el tratamiento procesal. Ya dice, el competente será el juez que vaya a conocer. Miren que por eso vaya a conocer, estamos hablando a futuro. Pero si podemos establecer por las reglas de la competencia cuál juez sería el que tendría que atender ese asunto. Por eso, quien vaya a conocer.
y se determina de manera privativa, competencia privativa, que ese juez es el que debe practicarlas, o sea, el único competente para practicar medidas cautelares extraprocesales en asuntos de familia es el juez que por competencia a futuro vaya a conocer de ese asunto. Eso es lo que quiere decir. Y da otra garantía procesal, y es que dice que si esa maniobra se hace extraprocesal, esa demanda se puede presentar ante ese mismo juez sin necesidad de reparto, de manera directa. Y me parece sano y sabio, que también podría ser extensivo a otros asuntos, pero bueno, estamos en el nuestro, que es el de familia, porque miren que ese juez ya tiene la noción del conflicto, porque ante él se manejó todo el tema extraprocesal. Entonces, considero que es aceptado en el sentido que le dice, usted, juez que ya conoce, listo, será competente para ese asunto, sin necesidad de reparto, por eso de manera directa. Y para terminar nuestro esquema de competencia civil, que es nuestro segundo capítulo, porque después de la contextualización, pues hemos visto en estas dos sesiones todo el tema de competencia, y ya saben, tienen que seguir machacando, en el mejor sentido de la palabra, estos artículos, que no son muchos, pero sí son muy extensos en materia de familia, para que ustedes tengan toda la concepción de los asuntos de familia en cuanto a competencia, con todas sus vicisitudes, porque la hemos visto desde la óptica de todos los factores, ¿no? Desde el subjetivo, el objetivo, el territorial, el funcional, donde opera. Y como son asuntos de familia, pues es totalmente indispensable hablar de la ruptura del principio de la congruencia. Si nos dice ruptura del principio de la congruencia, en el fondo, ¿qué nos está diciendo en plata blanca? Que nuestros jueces de familia, los jueces de familia en Colombia, no están atados al principio de la congruencia. Para eso, pues tenemos que hacer memoria de qué es y en qué consiste el principio de la congruencia. El principio de la congruencia es aquel en el cual el fallo que da el juez tiene que ser concordante con el actuar de las partes, o sea, el actuar de los otros sujetos procesales, y debe guardar estrecha, íntima relación. Entonces ahí hablamos que el juez está atado al principio de la congruencia. Pero en materia de familia, el parágrafo primero del artículo 281 determina la figura de la ruptura del principio de la congruencia para garantizar protecciones personales de los que tenemos dispuestos en nuestra Constitución, a los niños, a las parejas, a los discapacitados, a las personas de la tercera edad. Entonces, en materia de familia, se dice, el juez no está atado al principio de la congruencia. Por lo tanto, entonces el parágrafo primero dice, en los asuntos de familia el juez podrá fallar ultra petita y extra petita cuando sea necesario. ¿Para qué? Ya miramos. Ultra petita, más allá de lo pedido, ¿cierto? Extra petita, por fuera de lo pedido. Entonces, ultra, más allá, petita de petitum, de petición, de pretensión, más allá de las pretensiones, y extra petita, extra, por fuera de petita, lo mismo petitum, pretensión, y entonces el juez de familia así lo tendrá que hacer para brindar protección adecuada a lo que dispone nuestra Constitución. Las parejas, los niños, las niñas, los adolescentes, personas con discapacidad mental de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole. Entonces allí está revalidado por ley que nuestros jueces de familia no están atados al principio de la congruencia, y es fácil entender en beneficio de todo el núcleo familiar. Asunto que también está consagrado para la jurisdicción de agraria, cuando llegue a entrar en aras también aquí de quién, del más desfavorecido en la relación procesal, que si estamos hablando en el tema agrario, es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como el campesino, hoy denominado el trabajador del campo, en fin, pero en general el campesino.
y se dice, usted, juez agrario que está resolviendo el conflicto, que conoce, es experto en asuntos agrarios, no está atado al principio de la congruencia, debe fallar o puede fallar extra ultra petita en beneficio del campesino y todo lo que circunda pues ese tipo de actividad. La pregunta está en que es restringido en Colombia porque solo es para asuntos de familia y asuntos agrarios. De tal manera que en los asuntos civiles saben ustedes que sí aplica el principio de la congruencia, pero también invitándolos a que piensen en que por qué no ser extensiva a todas las actuaciones. Si le estamos confiando un conflicto a un juez, así sea de civil, pues ¿por qué no permitirle que falle extra ultra petita en beneficio de lo que comprometa ese conflicto? Pero también digamos que es un primer paso en el cual se establece solo para los asuntos de familia y agrarios. Estas consideraciones que hemos hecho hasta aquí, terminando nuestro capítulo segundo de competencia civil, son las que han llevado hace unos años a los expertos en familia, me estoy refiriendo a los doctrinantes y entre ellos jueces y magistrados de salas de familia, a determinar que los asuntos de familia tienen unas características sui generis que deberían, y es lo que ellos proponen, deberían dársele un trato procesal autónomo e independiente. Nada más ni nada menos, estamos hablando de crear una ley especial en materia procesal para asuntos de familia. Y sería otro de los muchos eventos que se han dado en Colombia de romper el esquema general, porque en la contextualización ustedes vieron que se pretendía con un código general unificar todos los ordenamientos procesales de las ramas del derecho que fueran posibles. Pues aquí estamos ante otro evento nuevo de mayor división, en el sentido que si se crea una norma especial, pues todos ustedes saben que tocaría mirar esa norma especial en lo procesal exclusivo de familia y lo sacaría del contexto del Código General del Proceso, porque sabemos que aplica la ley especial sobre la ley ordinaria. Pero eso hasta ahora está germinándose, eso se está discutiendo y con base en esto, pues es que ustedes pueden leer y podrían entender que estas personas están proponiendo ese tipo de modificación a la ley sustancial, pero sobre todo procesal en materia de familia. Entonces, hasta aquí queda todo el barrido con la tarea de mirar esos artículos puntuales, sobre todo cuáles, 21, 22 y 23, ¿cierto? Sobre todo esos, pero hay que mirarlos en contexto, en materia de familia, para que ustedes sepan cuál es la dimensión que tiene la jurisdicción de familia hoy y cómo se ha entendido de tal manera que se incorporó, se dividió y quedó así dispuesta en el Código General del Proceso. Entonces, mirar, son muchos, ya les digo, son poquitos artículos, pero son supremamente densos. Entonces hay que cacharrearles, hay que mirar todos esos literales, todos sus numerales, los parágrafos y de esa manera pues entender la dimensión de jurisdicción de familia como está concebida hoy en Colombia. Hasta acá entonces dejamos esta sesión.